¿Cuántos no crecimos con caricaturas, libros e historias sobre detectives, buscar pistas y resolver misterios? Para Paula, eso es también su vida profesional. En esta ocasión hablamos con Paula Galindo, bióloga guatemalteca y doctora en recursos naturales, quien ha dedicado su vida profesional a buscar pistas en el fondo de los lagos que nos puedan indicar cómo era el clima hace muchos años. Paula utiliza bioindicadores para hacer reconstrucciones ambientales, dos términos que nos explica en este episodio. Pero esto no fue lo que siempre quiso hacer. Con su energía y felicidad tan contagiosa que de seguro te va a sacar una sonrisa escucharla, Paula nos comparte cómo fue querer ser microbióloga, bióloga marina y cómo terminó en el área de la paleolimnología. Así que si quieres aprender más qué significa este trabalenguas, escuchemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, bienvenida Paula, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por su invitación. Me emociona mucho estar aquí con ustedes. Como siempre, nos gusta empezar preguntándoles a las personas que invitamos, ¿quién sos tú? ¿Quién es Paula? Dos preguntas complicadas de la vida. La verdad es que les voy a ser sincera, esa pregunta creo que me la han hecho como 2 o 3 veces en la vida y creo que la primera que la recibí fue cuando era muy chiquita y para ese tiempo yo ya estaba como un poco metida en cosas de yoga y así que desde siempre he respondido como desde esa perspectiva, esa pregunta. Entonces, ¿quién soy yo? Soy un ser de luz, un ser de energía. Eso es lo que me caracteriza, digamos, me gustaría decirlo así. Y bueno, ya igual hablando como que un poquito más de descripciones externas, pues soy bióloga, soy alguien como muy proactiva, siempre sonriente, resiliente, pilas, determinada. Y pues sí, me gusta mucho trabajar en equipo y trabajar con mujeres, la verdad. ¿Siempre te ha gustado trabajar en equipo o es algo que has ido mejorando con el tiempo, como muchos científicos suelen ser lo opuesto? Fíjate que de una forma extraña creo que siempre, y digo de una forma extraña porque soy hija única. Y digamos que toda mi niñez pasé solita, obviamente tenía mis amistades y todo, pero tal vez, bueno, no sé, la gente tal vez piensa, bueno, sos hija única, pues siempre sos como que más reservada, más tú, y en fin, pero siempre me gustó como que mucho trabajar en equipo. Creo que me acomodo bien en equipos y aparte, no sé, he tenido la suerte, o voy a dejarlo en suerte, he tenido la suerte de que siempre he estado rodeada de más mujeres que de hombres. Estuve en un colegio solo de mujeres y mis grupos de trabajo en la universidad, digamos, con las que al final me gradué de la licenciatura, en mi equipo de la maestría, del laboratorio, ahora en el doctorado, siempre somos mayoría de mujeres. Me parece muy curioso que se conecte ahí las energías, diría mi jefa. La verdad es que eso que dijiste, la descripción que diste de cerro de luz y energía, siento que te queda así como nítido porque sí transmitís una energía muy bonita y qué alegre, pues te guste, porque generalmente a la gente no le gusta trabajar en equipo y hacer esa dinámica como algo más bonito y que siempre te haya tocado trabajar con mujeres, me parece súper chido. Y contanos, ¿desde siempre supiste que ibas a estudiar algo de ciencia o cuando eras chiquita querías hacer algo más? Historia chistosa, de chiquita cuando me preguntaban eso, yo tenía 2 opciones, las más contrastantes creo yo que tal vez las personas escuchan. Yo quiero ser o quería ser doctora de medicina, doctora o chofer. Esas eran mis, sí. ¿Qué tipo de o sea, no sé ni de dónde salió eso, pero esas eran como mis respuestas. Y mi mamá igual siempre cuenta la historia como, no, tú igual, eso decía siempre. Y digo yo, bueno, al final en realidad nunca consideré realmente ser doctora, ni tampoco chofer, no es, soy muy fan de manejar. Pero sí, siempre tuve como la espinita con ciencias naturales. Bueno, yo no sé si a
todos los biólogos nos pasa, pero tal vez es un poco la historia ahí en común, que mucho es como que ciencias naturales, estar afuera, estar en el campo, los animalitos, las plantitas, siempre tuve mucho esa como que conexión, siempre me gustó mucho. Y bueno, cuando estaba en el colegio, ya en los últimos años, que te ponen a hacer un como proyecto de qué vas a hacer en el futuro, qué vas a estudiar en la universidad, no sé qué. En ese momento lo que me gustaba mucho era microbiología en realidad. Y me gustaba microbiología más en el área como de ciencias forenses. Toda la vida siempre me encantó mucho ver esos programas de criminalística y estar buscando las pistas y los restos y los rastros y los análisis y en fin. Aún así, nunca pensé en estudiar química biológica, por ejemplo. Nunca. Eso era como que, no, eso no es para mí, eso no es el punto. Pero microbiología decía yo, ay, qué bonito eso. Y criminalística, eso es lo mío. Y me recuerdo que, bueno, ya en ese momento, pues ya que uno empieza a buscar como que las universidades y todo, creo que sí hay una carrera así en la del Valle, si no recuerdo mal. Y decía yo, bueno, como que esa va a ser, yo ahí a eso voy a entrar. Y de pura casualidad, cosas de la vida, creo que de parte del colegio nos llevaron a la USAC, o por alguna razón fui a la USAC en ese tiempo. Y dije, bueno, y ya que estoy aquí, ¿qué hay aquí de eso? Capaz que aquí también hay microbiología o algo así. Y ya, puse a buscar como que qué carreras había y encontré biología. Y yo así como, biología nunca la había como realmente considerado como tal. Me puse a ver ya qué cursos llevaban y empecé a ver microbiología. Y yo, llevaría el curso que quiero, ¿no? Lo que me gusta. Y viendo las demás, botánica, 1, 2, 3, zoología y bueno, todas las demás, ¿no? Dije yo, y esto como ciencias naturales, como lo que me gustó toda la vida y siempre. Bueno, igual en el colegio lo mío era bucear, entonces me gustaban las ciencias marinas, biología marina y yo, sí, como los episodios de Discovery que veía de buceo y esas cosas, ¿no? Y bueno, dije, ya estoy aquí, pues ya voy a hacer de una vez los exámenes y al final así paré. O sea, creo que nunca tuve duda de estudiar alguna otra cosa. Todo como que me guió a eso. Tuve siempre también como que mucho el apoyo de mi mamá, que ella me decía, estudiar lo que querrás, lo que te guste, lo que de verdad te guste. No estés pensando como en algo que te vaya a dar dinero, sino lo que te guste, lo que te haga feliz. Y yo decía, bueno, pues a mí me gustan ciencias naturales, así que lo más cercano en que se ve en un pensum, en una carrera universitaria, pues biología. Así que eso es, y eso fue. Y así llegaste. Sí. Qué bonito. Y cuando llevaste a la clase de microbiología, ¿cómo sentiste? Es lo que esperabas. Ya me gustó mucho. Creo que tal vez por la profesora, por la forma en la que llevábamos el curso, yo esperaba algo más, teoría. En la práctica me gustaba estar en el laboratorio haciendo los cultivos, haciendo pues todas las prácticas, pero siento que decidí bien. O sea, no me arrepiento de decir, no, si yo quería más de esto de microbiología, no, en ese momento fue como, estuvo bien, ¿no? Puedo quedarme con este conocimiento de microbiología y al final como que conocí otras ramas en biología que me terminaron como de ir como encantando más y no me quedó esa espinita ahí con micro. ¿Y cuáles fueron estas otras áreas? Bueno, como igual siempre entré con eso de que me gustaba biología marina y el océano y todo eso, siempre todas las que eran como, bueno, zoología o de plantas acuáticas, como que esas partes me gustaban un montón. Ecología, definitivamente ahí fue cuando dije, wow, ecología, sí, la combinación de todos los animales y las plantitas y las interacciones como ecológicas y todo eso. Al final me di cuenta que realmente esa es como que el área que me gustaba, que combinaba todo. Y algo que igual me gusta, es que la verdad me gusta un poco de todo. En geología y paleontología era otro curso que llevábamos. Me parecía un poco tal vez como
tedioso, aburrido estar aprendiéndome que los tipos de rocas y que los minerales y que esta es volcánica y esta es pirita y esta es no sé qué, pero aún así me parecía como bien interesante más bien la parte paleontológica, de encontrar restos fósiles y encontrar como cosas y ir diciendo, ay, o sea que antes aquí hubo un dinosaurio, antes aquí había un mar, o aquí había agua, aquí había conchas y demás. Y como que me recordaba mucho a esa conexión, o más bien hice la conexión con como los gustos que tenía cuando era chiquita de estar buscando estas pistas, de decir, ay, encuentro algo y significa que lo que pasó aquí antes es tal y tal cosa. Y bueno, en uno de los cursos que tuve ya más al final de la carrera, que era de investigación aplicada, el profesor que daba esa clase, él hacía palinología, es palinólogo. Bueno, pero él utilizaba polen para hacer estas reconstrucciones ambientales. Y entonces me encantó muchísimo porque la forma en la que nos introdujo al tema de investigación aplicada fue contarnos su proyecto de doctorado y lo que hizo y todo. Y para mí fue así como, wow, o sea, ecología, todas las interacciones, justo está como encontrando restos de cosas que lo ayudan como que a seguir esas pistas y luego decir qué pasó aquí hace millones de años. O sea, yo estaba así como, esto es lo que como que combina todos mis gustos. Y obviamente él como hablaba de polen, hablaba de ambientes terrestres, cercanos a lagos y no sé qué. Yo decía, bueno, eso no. Me gustan las plantas, tuve mi momento de fisiología vegetal también que me encantó, pero decía yo, plantas no. Yo voy a hacer eso mismo que le estaba diciendo, pero en el océano o en el agua, en manglares, en un ambiente así, acuático. Y pues es que también ahí fue donde se conectó como esto de geología. Decía, ay, sí, conchas, agua, sí, ríos. Y como que ahí empecé como ir definiendo un poquito más eso. Aún en ese momento de la licenciatura estaba bastante con la idea de que fuera algo de océano, algo más marino. Pero bueno, poco a poco fue cambiando de un ambiente más salino a uno más de agua. Antes de entrar a este nuevo camino, ¿nos puedes explicar a qué te referís con reconstrucciones ambientales? Es la forma en la que los científicos podemos saber cómo un ambiente ha cambiado hace millones, miles, años, algún par de años. Entonces, hay diferentes métodos que se utilizan diferentes análisis químicos, biológicos, restos de plantas o de animales que se preservan en los sedimentos, en el suelo, y que a partir como que de esas pistas que vas dejando, tú puedes luego contar una historia de cómo era el ambiente. Y eso es porque, digamos, en la actualidad sabemos que, por ejemplo, un bivalvo o un pez, dejémoslo en un pez, sabemos que definitivamente tiene que estar en el agua, ¿verdad? Entonces, si encontramos, por ejemplo, un rastro de su esqueleto, si encontráramos las escamas, sabemos que de plano el ambiente que estamos viendo ahorita, aunque esté seco, pues antes tuvo que haber agua ahí, o sea, porque había un pez, ¿no? Entonces, obviamente se combinan como que varias técnicas, no es basado únicamente, por ejemplo, en un animal que se encuentre, sino que en varias señales que nos permiten ir como que armando las piezas de un rompecabezas más bien. Me gustaría preguntarte, ¿cómo descubriste, por ejemplo, el buceo y realmente qué tanto efecto tienen tus decisiones profesionales? Y también si nos puedes hablar un poquito del yoga, ¿cómo llegaste al yoga? Bueno, a ver, con el buceo, la verdad es que fue un poco como viendo la tele, viendo estos documentales del Discovery y ver los videos de bajo el agua y las fotos, los colores súper vivos, y yo, o sea, lo que pensaba en ese momento no era muy consciente de decir, buceo, claro, yo quiero o yo puedo hacer eso, pero sí decía mucho como, qué bonito, me encantaría en algún momento vivir eso o hacerlo o verlo o entender un poco mejor qué significa realmente lo que estoy viendo, porque para ese entonces pues, estaba bien chiquita, ¿no? Era solo como esas imágenes que uno dice, wow, te impacta, ¿no? Yo recuerdo mucho los colores, los diferentes colores y cuando estás buceando de noche, los colores de los corales también cambian, son diferentes a cómo se ven en el día, o a veces mucho más brillantes. Y yo decía, wow, eso qué increíble, o qué increíble estar como nadando a la par de un montón de peces,
o de tiburones, ballenas, o ver las focas, o sea, no sé, a mí eso como que decía yo, wow, en algún momento. Y al final, pues sí, un poco más grande, tuve siempre como el apoyo de la familia y lo logré, o sea, yo era como, creo que también eso es algo que me caracteriza. Yo tengo algo en la cabeza y digo, lo voy a hacer y lo voy a hacer, no sé cómo ni cuándo, pero lo voy a hacer porque me gusta, porque yo quiero, porque qué bonito, en fin, ¿no? Y entonces yo le decía a mi mamá, bueno, yo, es que qué bonito, que no sé qué bonito, qué bonito. Bueno, seguro ella también dijo, ya, bueno, veamos qué podemos hacer con esto, ¿no? Y cuando estaba en el colegio, empecé a como a sacar mis cursos de buceo y como mis licencias y todo. Y ya estaba yo como que, ok, check, cumplido, ¿no? Ya fui a bucear al mar, ya vi esos colores, ya de noche, ya saqué mis licencias. Ya, obviamente también como por cuestiones de tiempo del colegio, las tareas, ya después la U y todo, pues ahí se va uno como que limitando también un poco, pero pues sí, siempre siguió como ese gusto y te digo, cuando estaba buscando siempre en la licenciatura, cuando vi los cursos que llevaba de biología, decía, ah, claro, biología marina, ya sé ahora eso que existe y ya buceo, o sea que sí que puedo hacer eso y bueno, entonces creo que sí, me gustó muchísimo o tal vez como que me dio la seguridad de que tenía ciertas herramientas que me iban a hacer de cierta forma útil para luego hacer algo más, ¿no? En la licenciatura profesionalmente o después. Eso en cuanto al buceo. Ahora, en cuanto al yoga, no recuerdo muy bien, la verdad, cómo fue que empecé eso. Siempre fue desde muy chiquita, la verdad. Y no era solo como yoga de los ejercicios de yoga, sino que era mucho como de autoexploración, autoconocimiento, realmente como conciencia del ser y bueno, todo eso. Y ahora yo digo, ay, yo estaba bien chiquita y ¿qué hacía yo metida como en esos cursos o en fin? Pero, pero sí, no sé, siento que es parte de mí, que de cierta forma me ayudó. Obviamente hoy vengo con esos conocimientos, ¿verdad? Porque no siempre uno puede estar en ese plan tan zen, yo quisiera, pero bueno, cierto que mucho también como que de esa formación que tuve tan chiquita, en mis momentos tal vez de más estrés o de decisiones o de que ya estoy como muy cansada del estudio o de la presión o todo, sé que puedo tomarme como esos momentos y decir, ok, pausa, ¿no? Realmente reevaluemos, sintamos qué está pasando aquí, si es esto, no es esto, y como que tomar un poquito más de conciencia de todo. Entonces creo que es algo que sí me ha acompañado a lo largo de la vida en realidad. Y tal vez no de forma consciente sabía que al hacer esos cursos o que tomar esas iniciativas, digamos, iba a lograr lo que logré hasta ahora, pero ahora que lo veo, siento que fue como muy bueno, fue lo que poco a poco me llevó como que a ir armando el caminito para donde estoy ahora. Definitivamente súper chilero cómo todo te fue encajando para llevarte a donde estás ahorita y cómo todo lo que hiciste en algún punto realmente te sirvió como herramienta. El museo, pues herramienta para tu vida profesional, incluso el yoga también para decir así como, bueno, no, pausa y reevaluemos de alguna otra forma. Por algo es como que todas las cosas fueron pasando en el tiempo que fueron pasando y te hicieron la profesional y la persona que sos el día de hoy. Me parece súper, súper chilero. Qué buenísimo tomar aprendizajes de absolutamente todo lo que hace y también recalcar la importancia, porque creo que en toda la entrevista hemos hablado sobre lo importante que es ver cosas en la tele que te inspiran a hacer cosas relacionadas a la ciencia y es importante tener esos ejemplos, ¿verdad? Entonces, Y los podcasts. no sé, eso no me parece increíble, como dice Dayan, que todo lo que hiciste de pequeña como que iba alineándose a hacer lo que haces ahora. Y aparte me encanta la emoción con la que hablas de lo que mirabas de chiquita y cómo ahora lo haces ya estando de grande, es bonito. Sí, es una energía bien contagiosa, la verdad. Creo que todos estamos así como flotando de felicidad ahorita. La verdad, Pero, sí. ¿has buceado también en lagos?
Buceé el lago, creo que solo una vez. Para ser sincera, no me gustó mucho. Eh, Al menos la ocasión que lo hice fue en Guate, creo que fue en Atitlán, sí, en Atitlán, y no sé, las condiciones como que no me gustaron tanto, pero sí tengo aún como mucho la espinita de sacar realmente muestras de lagos buceando. Ahora como que ya le veo un poquito, o que tal vez no sé, no estoy más segura o ya sé cómo hacer más esas cosas, como que me gustaría probar esa técnica, combinarlo. Sí, suena bien chilero. Y bueno, entonces, hablando de tu vida profesional hoy, ahora creo que nos quedamos un poquito antes en cómo ya no te fuiste por la biología marina, sino más a la limnología. ¿Cómo fue ese descubrimiento? Y tengo una preguntita un poco más específica porque sé que no trabajas con peces, sino con ostrácodos y sé que eso probablemente no lo viste en la televisión, o sí, no sé, pero ¿cómo encontraste esta pasión para que lleves tantos años trabajando con estos animalitos? Bueno, a ver, encontré la limnología porque durante la licenciatura, nosotros en la San Carlos tenemos, o en biología, tenemos casi ya al final, el último año, creo que sí, el último año uno puede empezar a sacar como cursos más específicos de algo que a ti te llame la atención, o sea, de como que el área en el que uno quiera especializarse. Y entonces yo empecé ahí con mi búsqueda de, bueno, a ver qué puedo yo encontrar aquí de algo marino, porque yo en realidad eso iba, ¿verdad? Algo paleoecología marina. Y entonces, bueno, marino, en la San Carlos, pues está el CEMA, ¿no? El Centro de Estudios del Mar. Fui e investigué y no, aquí como que nadie trabaja eso, como que las áreas eran un poco diferentes. Y en ese momento era posible sacar cursos en otras facultades o en otros lugares. Y yo dije, bueno, voy a buscarlo. Y creo que, o sea, literalmente Google puse paleoceanografía y me salió la UNAM. Y dije, ay, bueno, busquemos aquí qué ofrecen, qué tienen, qué hay aquí. Y entonces me salió justo en la ciudad de México y en otros estados de México está el Instituto de Paleoceanografía. Y yo, ¡ah! Y entonces, bueno, como sus páginas vendían así re bien, ¿no? Todas las fotos del mar y del océano y los barcos, y yo estaba así como, estoy encantada. Entonces empecé a buscar, bueno, ¿quién hace paleoceanografía? Así tal cual. Encontré una profesora, pues así, sin nada, le escribí, busqué dónde estaba el correo y le escribí, le dije, mire, que yo soy de Guatemala, soy bióloga, soy de Guatemala, ya estoy terminando mi licenciatura, quiero sacar un curso de eso y yo veo que usted da ese curso, es la encargada del laboratorio de paleoceanografía, a mí me encantaría aprender. Me recibe y armamos un curso y yo quité unas ideas y bueno, empecé como a hablar con ella, me respondió y me dijo, bueno, yo solo te puedo recibir como que en las vacaciones, si te interesa, pues adelante. Yo, por supuesto. Y entonces, bueno, armemos como el programa del curso y todo. Bueno, hice todos los trámites, lo mostré a mi facultad, lo aceptaron y ya, me fui a México. Y me fui un mes y medio, casi dos creo, a aprender de paleoceanografía usando foraminíferos. Un foraminífero son estos organismos que podemos encontrar generalmente en el océano. Microorganismos, se necesita microscopios para que ellos puedan ser visibles. Digamos, en el área de paleoceanografía, estos son muy utilizados para hablarnos un poco como que del ambiente que hay en ese momento en los que ellos están vivos. Entonces puede ser que ellos vivan en la parte más superficial del agua o puede ser que vivan muy en el sedimento, muy pegaditos al suelo, responden como a características diferentes del ambiente, cierta cantidad de oxígeno, cierta cantidad de luz, cierta cantidad de nutrientes, sobre todo cambios como en conductividades o salinidades, o sea, la cantidad de minerales, sales que hay disueltas en el agua. Y entonces, dependiendo de qué especie es, ya podemos como ir como que haciendo esas asociaciones de cómo va cambiando el ambiente.
Y pues ahí aprendí a trabajar con eso, a identificarlos, planctónicos, bentónicos, cómo era metodología un poco más en campo de cómo se sacaban los núcleos y que los barcos y el buque que ellos usan, el equipo, en fin. Yo no fui a campo, pero digamos estuve mucho en contacto con los técnicos y me mostraban cómo funcionaban más o menos los nucleadores y todo. Un nucleador es un tubo, digamos, que se utiliza para perforar, en este caso, el océano. Digamos, obviamente el océano tiene una gran profundidad y el suelo marino es mucho más, es como el suelo que vemos normalmente, ¿no? Es bastante duro, digamos. Pues se utiliza toda como una carcasa de metal que lleva en medio un tubo, que es lo que saca parte del suelo marino, digamos. Saca el sedimento marino y al final son tubos de sedimento, que es lo que los científicos analizamos. Entonces, el nucleador es como el aparato que se utiliza para esa extracción. Y puede ser así del océano, se utilizan entonces buques más grandes, o de un lago, por ejemplo, y entonces estos nucleadores son mucho más pequeños y se pueden como transportar más fáciles. No necesariamente tienen que ir como estas plataformas que usan los buques grandes. Algo similar como los buques estos de extracción de petróleo, ¿no? Se ven algo como unas plantas tipo así. Y entonces, bueno, les decía, de estar haciendo este curso en México, yo había tenido durante el colegio una maestra de ciencias naturales que creo que ella en ese momento no era bióloga todavía, pero después cuando entré a la universidad yo sabía que ella había estudiado biología, ella obviamente mucho más grande que yo. Creo que nunca la vi en la universidad y no me dio clases, pero como que de nombre yo la reconocía, la veía de repente en los pasillos y decía, ay, ella fue mi maestra de ciencias naturales y sé que es bióloga. Por cosas me enteré que estaba en México haciendo su doctorado. Y pues así igual de la nada, nunca le escribí ni no nos habíamos visto desde el colegio. Y le dije, hola, ¿te acordás de mí? Creo que le escribí por Facebook, una cosa así. ¿Te acordás de mí? Tú me diste clases en el colegio y también soy bióloga de la San Carlos, ando aquí en México. Bueno, tal vez nos podemos como ver, ¿tú qué haces aquí? O sea, ¿qué estás estudiando de biología? Porque yo decía, bueno, tal vez, no sé, hay algo qué interesante también saber ella que es bióloga, qué hace aquí, qué estudia, ¿no? Y entonces, bueno, nos juntamos y todo, y después me dice, mira, que hay otra guatemalteca que hace lo que tú querés hacer. Me dice, pero yo no estoy muy segura bien qué. Como que ella, creo que trabaja más en Lagos, pero te paso su contacto. Y yo, hay otra guatemalteca con lo mismo, sí, súper bien. Y entonces me da su contacto, igual le escribo así de la nada, de, hola, soy amiga de que estoy aquí, no sé qué. Y me dice, sí, no hay problema, vení. Entonces, bueno, para dar así como nombres, mi profesora en ese momento, la que había sido mi maestra en el colegio, es Bárbara Mogel, y el nuevo contacto es Lisette Pérez. Entonces yo en ese momento ni idea de ella, ¿no? Ella es bióloga de la del Valle. Entonces llego, la conozco y sí, que yo hago eso, me dice, pero yo lo hago en Lagos. Y yo, ve, qué interesante. Y yo trabajo con ostrácodos. Y yo, ostrácodos, ya ni me acordaba si los vi en la universidad, la verdad, o sea, en mis cursos. Ok, y me dicen, sí, que estos son microcrustáceos, que básicamente lo mismo que los foraminíferos, pero yo lo trabajo en Lagos, me dice. Y yo, bueno, sé que estos ostrácodos también están como en el océano, y decía yo como que, bueno, ahí como que hay conexión. Y ella en ese momento me dijo, si no recuerdo mal, ella estaba empezando como que a ser investigadora ahí en la UNAM, y andaba como que con sus proyectos de investigación y demás. Entonces ella me motivó mucho y me dijo, si tú quieres hacer tu tesis aquí, yo te apoyo, y mira, yo tengo muestras de Petén Itzá y los puedes hacer ahí. Bueno, como que me empezó ahí como que a lavar un poco el cerebro. Y yo en ese momento, siendo honesta, creo que estaba un año antes todavía, me faltaba un año, digamos, para terminar, para cerrar los cursos, por un lado. Iba con la intención de buscar ya un tema de tesis para empezarlo a trabajar y no atrasarme más al final, pero yo seguía todavía con la espinita de quiero cosas del mar. Y ya tengo mi curso con esta otra profesora y yo voy a ver ahí qué saco. Entonces le dije, bueno, cualquier cosa yo te aviso, y bueno, eso fue todo. Terminé mi curso, al final como que no se veía ahí claro de un punto de tesis, regresé a Guate, terminé mis cursos
y ya estaba como en el punto de empezar ya a hacer la tesis y dije, bueno, voy a aprender de obstáculos y no importa que sea de Lagos, o sea, es agua al final y está también bonito y ella me cayó como súper bien y de Guate, o sea, nos entendimos, en fin. La vuelvo a contactar y le digo, mira, un año después, ¿no? Le digo, mira, ¿te acuerdas de mí? Nos conocimos hace un año que llegué y ya estoy lista para empezar a hacer la tesis. Y ella, perfecto, muy bien. Pues entonces démosle, me dice, pero como que sí tendrías que volver a venir, que para pues las muestras y yo aquí te explico bien y te enseño cómo se hacen los análisis y en fin, yo, ok. Tenía que hacer para ese momento mis prácticas profesionales, el EPS, y entonces igual hice los trámites para ver si me aceptaban hacer mi EPS en México con ella. Entonces, bueno, igual lo justifiqué muy bien, que iba a trabajar con muestras de Guatemala, que ella de Guate, que era una colaboración, bueno, en fin. Y lo logré, o sea, tuve de suerte el apoyo de las autoridades en ese momento. Y entonces me fui los 6 meses a México, regresé, aprendí. Y entonces, digamos, ahí realmente fue que empecé con ostracos y con limnología, ¿no? Con los estudios de los lagos, ríos y agua, como que ya no era marina y me encantó, o sea, al final, como que, como estaban diciendo antes, ¿no? Todo me llevó pasito a pasito a caer ahí, digamos, y a partir de ese punto también ha sido como que lo que me ha llevado hasta donde estoy ahorita, o sea, la historia sigue ahí con ese tipo de conexiones. Y me encanta cómo en tu vida se sigue resaltando el importante papel del apoyo de otras mujeres y lo importante que es la colaboración en cada parte. Y me encanta que para todo fuiste así de, bueno, escribámosle, 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 ¿no? Al final uno se hace sus oportunidades y qué buena historia. Gracias por compartirnos esto. Sí, así fue. Y en conexión también, así te conocí a ti. Cuando yo regresé a hacer mis prácticas del EPS de México, digamos, por dejarle algo a Guate también y devolverles, hice un curso de como todo lo que fui a aprender o intenté resumirlo, ¿no? Y tú llevaste ese curso ahí. Sí, Y desde ahí ya también como que te ubico, ¿no? Y pues ahí sí, me sigue la recuerdo que en ese conexión. entonces también estaba un poquito en mi frustración de que en Guate no hay mucho de limnología. Y cuando vi esto, yo digo, ah, genial. Y no, me encanta, qué bonito. Me acuerdo que era un curso de amebas testadas y otros bioindicadores, pero hablamos mucho de amebas testadas, ¿verdad? Sí, sí, hablamos de amebas testadas, de quironómidos, de cladóceros y de ostracos, todos bioindicadores, exacto, sí. ¿Cómo definís bioindicadores? ¿Qué son los bioindicadores? Bueno, mira, como lo aplicamos nosotros, son organismos que tienen una tolerancia específica a los cambios ambientales, que entonces tú puedes determinar, digamos, esos rangos de tolerancia que ellos tienen más o menos en un ambiente actual, en un ambiente moderno. El que ellos puedan ser capaces de detectar o de cambiar o de responder sería a esos cambios son los que los hacen unos buenos bioindicadores. El que se puedan preservar también, que podamos encontrar sus restos en el suelo, en el sedimento y que los podamos identificar de preferencia hasta a nivel de especie o género y que aún así podamos saber cuáles son esos cambios a los que ellos responden, es otra característica, digamos, que los hace un buen bioindicador. Y el que puedan responder, digamos, de esa forma rápida, quiere decir que sus ciclos de vida, como que todas las generaciones o crecimiento desde que nacen hasta que mueren, es relativamente corto. Entonces da chance de que si hay un cambio en el ambiente, de un cambio de temperatura, un cambio en el pH del agua, ellos son sensibles y van a responder, se mueren o cambian sus estructuras de alguna forma, cambian un color o en fin. Y esos son los que te sirven para reconstruir, entonces, y lo que te lleva a la Limnología. paleolimnología. Paleolimnología. Sí, justo cuando estaba viendo las cosas en las que has estado involucrada y todo, veía que siempre era paleoambiental, paleoecología, paleoceanografía. Entonces cabal era una de las cosas que te iba a preguntar, pero ahorita ya está de más preguntarlo porque ya vimos cómo todo fue encajando en esta área que te permite reconstruir y armar rompecabezas. Entonces, pregunta,
¿cuál ha sido como una de las cosas más como sorprendentes o que te has gozado en esto de reconstruir de armar estos grandes rompecabezas? Uy, lo más sorprendente. Mira, muy al inicio yo diría que el simple hecho de yo poder hacer esa reconstrucción, poder hacer, digamos, poder contar una historia, fue como que lo que me impresionó mucho al inicio, de estar, por ejemplo, en el laboratorio enfrente del microscopio viendo unos microorganismos y estar limpiándolos y que verles la forma y decir, ah, bueno, esta es no sé qué especie, y luego la otra, ah, bueno, esta es no sé qué especie. Hacer esos conteos que tal vez uno enfrente del microscopio como que no se da cuenta realmente de qué es esa información que está sacando, ¿no? Y luego tenés así tu información de como mediciones geoquímicas, ¿no? Mediciones de los elementos químicos en el sedimento. Bueno, tanto porcentaje de titanio, tanto de calcio y tanto de no sé qué, que uno dice, bueno, un montón de números, pero cuando al final todos esos números tienen sentido de decir, ah, claro, o sea, es que hace 2000 años en este lago estaba súper seco, entonces no había entrada de ríos, había más evaporación, por eso tenemos calcio bastante alto y los organismos que sobrevivieron aquí nada más fue esta especie de ostrácodos, por ejemplo, y no había nada más, pero después se ve que como que, empezó a llover más y empezaron a haber más ríos. Entonces tengo muchas señales, por ejemplo, de titanio, ¿no? Titanio es más alto. Encuentro otros organismos y, digamos, yo como también tengo la parte de bióloga pura, digamos, sé de plantas, sé un poco de polen, sé que si empiezo a ver, por ejemplo, ya restos de plantas, que aunque no las identifique, sé distinguir, esto es una planta terrestre o esto es de acuático, ok, entonces los niveles del lago eran bastante altos o más bajos y después otra vez se volvió a secar o como que hubo una avalancha y un montón de como granos de arena, por ejemplo. Y ahora está seco, no hay nada y ya no pasa ni agua seca. Como esa sensación de poder contar como, wow, estoy parada en este lugar y entonces aquí pasó todo eso y estaban estos animales y estas plantas y había agua de esta forma o de esta otra. Eso fue como que como que lo que me encantó y por lo que al principio entré a esto, ¿no? Qué bonito cómo lo contás. ¿Y qué es lo que a ti te llamó la atención de los ostrácodos o por qué llevas ya, no sé si casi 10 años de tu vida con ostrácodos? ¿Qué es lo fascinante de estos organismos? Bueno, a ver, a mí lo que me gustó muchísimo de ellos, de cierta forma, es un poco el que relativamente bastante se sabe de ellos. No son tan raros en el sentido de que están en todo el mundo. Es muy fácil que los encontremos en donde sea y es relativamente fácil distinguir o identificar las especies. Entonces, como que esa es un poco la base. Si uno realmente puede saber qué es más fácil poder contar como que esa historia de esos cambios. Eso por un lado. Por otro lado, siempre tal vez, bueno, no se compara, pero mi lado de microscopía, de microbiología, y eso me gustaba a mí un montón. Los ostrácodos son como frijolitos y esos frijolitos tienen dos lados. Este frijolito, digamos que se puede partir a la mitad y se abren dos conchitas. Y adentro está el bicho, adentro está el organismo. Entonces, el poder hacer una disección de esos organismos, algo en mí a mí también como que me gustaba. O sea, no soy taxónoma y no es lo mío, pero sí que me gustaba estar ahí como que partiendo esas cositas medio transparentes que se ven y decir, hay una pata, una antena, no sé qué, el órgano reproductor masculino es macho, es hembra, y que son diferentes entre ellos, como realmente poder ver esas diferencias y distinguirlas, me gustaba muchísimo, me gustaba muchísimo. Son igual, como les decía, como los más conocidos en cuestiones de sedimentología, se han usado por muchísimo tiempo. Su registro fósil es como bien antiguo, creo que el Ordovícico, si no estoy mal, o un poco más, Ordovícico, creo yo. De seguro has escuchado del periodo Jurásico.
Bueno, el periodo ordovícico que menciona Paula es algo similar, solo que este ocurrió mucho antes. El periodo ordovícico duró de aproximadamente 485 a 443 millones de años, mientras que el Jurásico duró de aproximadamente 200 a 145 millones de años atrás. Es decir, los dinosaurios y otros animales que existieron durante el periodo Jurásico están más cerca en tiempo de nosotros que lo están de los animales del Ordovícico. Aunque, como hoy nos enseña Paula, hay muchos grupos animales que aún encontramos hoy día vivos que han existido desde ese entonces. Y digamos, eso es como súper útil también para hacer estas reconstrucciones. Si no tuvieran ese registro fósil tan antiguo, no podríamos saber como qué era lo que había desde ese entonces. Y no sé, creo que fue realmente el primer grupo con el que trabajé su ecología moderna e hice la aplicación Paleo. Entonces, les agarré cariño. Con los foraminíferos, por ejemplo, aunque me gustaron un montón, no sentí tal vez, o tal vez porque no lo llevé a cabo tan a detalle, no le sentí tanto gusto. En cambio, los ostrácodos fue como con los que empecé, ¿no? Fueron como que los bebés y fueron los que me han ido como que abriendo un poquito más de puertas, porque al final de cuentas, digamos, ahora o como decíamos antes en el curso que di en Guate, no solo uso ostrácodos, sino que uso otros organismos. Están estas amebas testadas, los quironómidos, bivalvos, gasterópodos, o sea, como que sí me fui también mucho después por combinarlos con varios, o sea, no quedarme solo con un grupo, sino que hacer la combinación de todo, porque al final, como les digo, contar una historia siempre es mejor cuando uno tiene como que más pedacitos de muchas cosas para decir algo que realmente es. Entonces, pues sí, así sería. Te voy a admitir que tuve que googlear qué es un ostrácodo porque me dio mucha curiosidad También lo hice. ver cómo se ven. Y creo que también es parte como que cuando uno ya, ahí sí, como tú decís, empieza a meterse más en el tema y es capaz de distinguir las cosas en el microscopio, uno se queda como que wow. Y soy 100% sincera, yo vería un ostrácodo y pensaría que es un copépodo. Yo llevé un curso de biología marina y para mí todo era copépodo. Pero supongo que también tiene mucho que ver con de dónde lo encontrás y ya conocer un poquito ahí, sí, como tú decís, la ecología, ¿verdad? Ya vas agarrando la onda de cómo ir clasificando las cosas, pero qué bonitos están muy tiernos. Vas como agarrando el ojo también, porque no creas, o sea, al principio también, cuando Liz me sentó ahí, me dijo, este es un ostrácodo, así se ve, yo también como que, ok, estas son diferentes especies, y como que en ese entonces no le veía mucha diferencia, pero pues sí, como que con el tiempo que ya vas viendo un montón, que en una misma muestra ya decís, ay, pues esta tiene como un piquito y la otra es más redonda y no sé qué, o sea, sí, mucho es de detalle, la verdad. Pero es eso, es ir como que entrenando el ojo. Y mencionaste que cuando los disectas, pues puedes ver las estructuras reproductivas y distinguir estas partecitas. ¿Te referís a muestras, digamos, actuales o también en los núcleos, en las muestras viejas, se preservan bien estas partes? Fíjate que en muestras modernas, sí, obviamente están muy bien preservadas. En núcleos a veces también es posible encontrarlas. Depende de qué tan viejas sean, así es su preservación. Y también tiene que ver entonces cómo es el ambiente donde se preservaron, que si anóxico, que es muy ácido, o en fin. Y ahí sí se van degradando. Pero cuando encontrás un obstáculo bien cerrado, y digamos lo logras abrir o le rompes las valvas para sacar el organismo, a veces sí se pueden como que todavía distinguir de esa forma y sí encontrar ciertas, pues sí encontrar sus partes blandas. Y eso, digamos, es menos, eso es en menos abundancia, pero es la parte útil, digamos, para cuando estás haciendo una reconstrucción paleoambiental, encontrar justo esos que tienen sus partes blandas, porque como que todavía te afirma un poquito más que la especie que estás diciendo que es, sí es esa porque estás viendo sus partes, ¿no? Y no solo el cascarón, digamos, que podría ser similar a otro o que tal vez por todos los procesos de que se sedimenta y que ocurren ahí, que tal vez ya se modificó, que se ensució, que se quebró, bueno, en fin.
Entonces, sí, son como que bastante útiles. Y luego viene como que también esa parte de paleogenética, ¿no? Entonces, sí que se encuentra, ya eso es también otro tema, pero sí que puedes hacer esos análisis de paleogenómica y demás en núcleos, porque están los restos ahí, o hacer esas extracciones después de la disección de las cuestiones como paleo que quedaron ahí, ¿no? Y todos los bichos ya preservados en los núcleos. Qué genial, qué increíble que puedas ver cabal esas partecitas blandas de algo que existió hace antes de los dinosaurios. Bueno, y la verdad es que yo creo que preguntas aquí no sobran, pero ya vamos llegando a la hora y no quiero que se nos pase, no quiero llegar a las preguntas finales todavía porque te quiero preguntar sobre tu doctorado. Tu trabajo Ujú. doctoral fue en China. Contanos cómo llegaste de México a Alemania y a China. Bueno, entonces así va la historia. Durante la maestría, uno puede hacer estancias de investigación a donde uno quiera. Entonces, mi jefa, Lisette Pérez, ella había hecho su doctorado, bien, hizo su doctorado aquí en Alemania. Eh, y entonces, cuando yo estaba pues haciendo todas estas ya como escribiendo mis resultados y demás, había un congreso en Italia al que podía participar. Y entonces apliqué, mandé mi resumen y demás, y dijimos, bueno, ya estás del otro lado, anda como que a visitar a mi ex jefa, o sea, la ex jefa de ella, ¿no? A la que había sido su asesora de doctorado. Siempre ha habido comunicación. Yo a ella ya la conocí en México, pero como medio de vista. Ella trabaja con el mismo tema, hacía en su momento de doctorado y demás, trabajaba con isótopos medidos en valvas de ostrácodos, en estos mismos organismos. Y bueno, digamos, es bastante como reconocida en ese tema. Y entonces me dijo, bueno, anda, vela, preparas ahí también tu póster, lo puedes presentar ahí, que te den como retroalimentación y demás, y una estancia de investigación así, y bueno, en fin. Y eso hice, vine acá, fui al Congreso, pasé visitándola, platicamos, en fin, regresé a México, terminé la maestría, hice otro par de estancias por otros lados, y entonces ya terminé la maestría y entonces era, bueno, y ahora el doctorado. Y había una idea de un proyecto grande para perforar uno de los lagos que está en México, el lago de Chalco. Y se hace con bueno, generalmente ese tipo de proyectos son bastante grandes con colaboraciones internacionales. En ese caso era México, Estados Unidos, Alemania, y de la contraparte alemana, digamos, era esta profesora. Y la misma que yo había visitado antes, que ya había visto, que la conocí por ese proyecto, en fin, y había como una segunda parte o como que algo más se podía hacer ahí, y esa era la idea más o menos cuando yo terminara la maestría, seguir en ese rumbo, con ese nuevo proyecto y trabajar con ella. Si no recuerdo mal, era como de igual quedarme tal vez en México o tal vez viajar acá de repente a Alemania y así. Pero como que había algo a mí que decía yo, sí puede ser, pero démosle tiempo, no sé, pensemos a ver qué más se presenta o cómo se da todo y en fin. Y bueno, al final yo creo que no sé qué pasó con ese proyecto, no pasó, se atrasó, en fin. Y luego le sale a esta misma profesora alemana un mega proyecto gigante que es Alemania contraparte con China para trabajar en el Tíbet. Y entonces me dice, mira, o sea, ese proyecto que estábamos hablando antes, como que se va a tardar, como que no está saliendo como que por ahí, pero yo ya tengo este otro. Tengo 10 plazas de doctorado, no sé cuántas de postdoc, y si te interesa, aplicar. Y es para, pues, quedarte acá en Alemania y, bueno, con esto de estar viajando a China y demás. Y entonces dije, eso como que suena, que me llama Es la así. atención, sí, sí, sí. Y bueno, no solo que me llamara la atención, sino que justo fue como el momento de transición, o sea, de verdad yo ya creo que ya había terminado, estaba por terminar la maestría, de que solo me faltaba presentarla y hacer como que los últimos papeleos.
y ya me regresaba a Guate. Entonces dije, este parece como el momento perfecto. Y ellos empezaban enero y yo para enero ya estaba libre. Entonces, este es. Así no me quedo como que en el aire sin nada, sino hago como el brinquito. Y bueno, apliqué, tuve mi entrevista y demás, y me salió. O sea, al final, pues sí estuvo medio dura la competencia, pero me salió, me eligió, me eligieron de todo su comité y ya, bueno, regresé a Guatemala a hacer los últimos como que trámites de visa y demás, y luego viajé a Alemania. Entonces, así empecé acá. Y como les digo, es ese proyecto que ya tiene su contraparte china. Es para trabajar, o era para trabajar en Tíbet, en los lagos que hay en Tíbet. Entonces, la idea ahí es como ver todo el componente geológico o de geociencias y biológico en ambientes de gran altitud, o sea, lo más alto que tenemos o que se puede tener. Y del Tíbet se conocen o se le llama como el tercer polo, entonces así como polo norte, sur y el Tíbet, ¿no? y lo ponen así porque, bueno, como no hay tanta impacto humano ahí, más bien realmente las señales que estamos viendo son más climáticas, sin tanto ruido de gente que realmente viva ahí, contamine o influya o impacte el ambiente. Entonces, por ahí va como que el interés, y el hecho de que fuera en realidad en un ambiente de altitud o de gran altitud, fue lo que terminó de llamarme la atención. O sea, se me hizo realmente como que lo que me atrapó fue que fuera el tercer polo, que fuera Tíbet. Dije, ay, qué bonito, de verdad, ¿cómo serán las señales ahí? ¿Qué se puede ver de diferente o no? O no sé, toda la experiencia de estar en un ambiente así. Y así fue. O sea, ya llegué acá y de ese mismo proyecto está definido que uno tiene que hacer sus viajes de campo, pues, en Tíbet, ¿no? En el lago en el que tenés que estar y todo. Y sí, me tocó ir por cuestiones ahí de trámites de visas y no sé qué cuestiones. El primer año no entré a China, pero sí, perdón, no entré a Tíbet, pero me quedé en China, y el segundo año logré ya ir a Tíbet a traer mis muestras. y, y así, siempre ha sido como que esa conexión ahora Alemania-China. Te pasaste de bucear a menos metros en el océano al tercer polo. Exacto, sí, exacto. Sí, sí. Bueno, y combinando esto con cambio climático y en este sitio, ¿qué encontraste? Usé diferentes bioindicadores, o sea, usé todos esos bichos, usé geoquímica, traté de hacerlo como lo más completo. Trabajé en todos los ríos de uno de los lagos más grandes, creo que es el tercero más grande del Tíbet y es el segundo más grande del centro sur del Tíbet, ¿no? Digamos, de los más grandes. Entonces, como que de toda la cuenca, trabajé en el lago, trabajé en los ríos y en los laguitos que están alrededor de este mega lago, y trabajé con todos los bichos. Entonces sí fue como que un montón de información. Hice las cosas modernas como para calibrar realmente esa reconstrucción paleoambiental que iba a ser después. Y entonces sí varía bastante, depende del grupo taxonómico, ¿no? Depende del grupo, si eran ostrácodos o quiros o qué, así es como que a qué responden. Y obviamente responden a cosas diferentes. Y en la reconstrucción, algo que se ve, digamos, es que sí se empiezan a ver ya las señales de impacto humano en esos sitios, como desde 1960 por ahí. A pesar de la altura, ese lugar está casi 5.000 metros, 4.500 metros sobre el nivel del mar. A pesar de que no hay mucha gente que viva ahí, o sea, realmente es como que todo ese impacto global, digamos, ¿no? Que sí que está recibiendo ya, y se empieza a ver desde los 60s. Y
muchas variaciones hay también como que de otros estudios que se han encontrado para definir bien las fechas en las que se empieza ya a ver eso, y definitivamente se sabe que toda la temperatura está súper, súper alta ahorita, ¿no? Entonces, de las más altas que se ha registrado nunca. Entonces, como que sí, los cambios que se están viendo, creo yo que una de las cosas importantes es que el tener el tipo de información que obtuve puede ser muy útil para los modelos que se van a generar después, ¿no? Como esas proyecciones de qué cambios pueden ocurrir, o al menos decir, bueno, más o menos así eran las especies o el ambiente que había antes y cómo va a terminar siendo, porque pues esto de la temperatura va a seguir aún, ¿no? Entonces, como que creo yo que ahí sería como lo importante o como el impacto a largo plazo, ¿no? Que podría tener, o la contribución, digamos, que podría tener a largo plazo. La verdad es que hemos aprendido mucho hoy. Personalmente he aprendido un montón. Y ya llegamos al momento de la entrevista en la que tenemos 2 preguntas para cerrar. La primera pregunta es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Diría seguir soñando, seguir poniéndote metas bien altas, porque aun cuando tal vez las estás pensando, imaginando o soñando, ni siquiera como que tener realmente noción de todo lo que vas a lograr. Así que seguí, vas bien, dale. Me encanta. Y es algo que no nos tenemos que decir solo a nuestro yo de 17 años, sino constantemente, ¿no? Seguir soñando para seguir alcanzando nuestras metas. Y ahora para terminar, en tu opinión, ¿qué pueden hacer todos para apoyar el desarrollo de la ciencia en Guatemala? Bueno, yo creo que lo que todos podemos hacer es divulgar, contar, hablar. Tal vez una parte que me salté, que no les dije, es que yo en el colegio al final no me gradué de bachiller, sino soy maestra de primaria. Y entonces siento que mucho de eso, o sea, es como que entiendo esa parte de educación, ¿no? Que es como súper importante. Y son realmente los niños y los jóvenes los que van a seguir logrando que las cosas cambien. Y entonces motivarlos, incentivarlos, inculcarles o digamos estimularlos su curiosidad. Creo que también por eso el consejo que me daba es seguir soñando, ¿no? Porque es como el consejo que igual le daría yo a esos niños, o sea, pensar en grande y seguir. Creo que eso es como una parte bien importante para lograr cambios. No importa en qué quieran seguir o hacer en su vida, pero que hagan lo que les gusta y que lo sigan como que pensando, ¿no? Como desde chiquitos, creo yo que esa sería una cosa, desde chiquitos estarlos estimulando. Creo que tal vez para jóvenes o tal vez universitarios y esas edades, siento yo, o más grandes también, científicos y no científicos, siento que es bien importante siempre como hacer talleres con las comunidades. Cuando uno está haciendo algo en algún lugar, pues juntar ahí, aunque sea la gente en el parque o como sea, y contarles las cosas y decir, miren, esto se puede hacer, esto estamos haciendo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Porque es como ir regando la voz, ¿no? O sea, poquito a poco es eso, ir regando la voz. Y aunque tal vez muchas personas igual, por ejemplo, una comunidad en un pueblo lejano que no tiene tal vez el chance de ir a la universidad, que ellos no, tal vez van a ser esos pues, científicos, tal vez, de que lleguen a una posición así, sí que son los que están en esos ambientes y son los que nos pueden informar y son ellos también los que ahí, estando ellos mismos, sí que pueden llevar a cabo muchas cosas, o sea, ya será como papel ahí de los científicos o de técnicos o quien sea, ¿no? De llegar y mostrarles, miren, una medición, por ejemplo, trabajando en agua, ¿no? Cómo se mide la temperatura del agua, lleven ahí su registro y así van a saber cómo varía en un año, en 2 años, por generaciones. Y eso es una medición que luego un científico tal vez ya la aplica de otra forma y es lo que se necesita, ¿no? Entonces, creo que mucho la base es eso, ¿no? Divulgar, hablar, dar a conocer en todos los niveles con
con quien sea. No importa si tiene título o no tiene título, eso es lo importante. Y ahora que estamos igual como en generación de redes sociales, con esto de la pandemia, creo que esto como que se impulsó muchísimo más, sacarle el jugo a estas videollamadas o podcasts, videos, YouTube, y en fin. Igual, o sea, yo digo en radio, la gente que tal vez no tiene internet, pero tal vez sí una radio, hacer anuncios informativos de cosas explicadas así, cortito, bonito, y infografías, dibujos, no sé. Creo que eso es algo como que bien importante. Así que por ahí diría yo, todos a platicar. Y gracias a ti, Paula, por platicar con nosotras y permitirnos contar tu historia para que más personas aprendan todo lo que nosotras aprendimos hoy de la paleolimnología, con esa energía tan bonita y contagiosa que tienes. Y gracias a ti que nos estás escuchando por seguir apoyando Epistemas. Recuerda suscribirte a Epistemas en tu plataforma de podcast preferida y seguirnos en nuestras redes sociales. Te agradeceríamos si nos puedes dejar una opinión en nuestra página de Facebook o si escuchas en Apple Podcasts. Y si quieres ser parte de Epistemas, no dudes en escribirnos. Hasta la próxima semana.